Esta es Hildegarda de Bingen. Se la considera la pionera de la biología natural en Alemania y fue la primera persona en describir un orgasmo femenino. Y era monja. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe. Es la científica que ha escogido nuestra siguiente ponente, Carlota de Benito, y la descubrió en el libro El mundo de Sofía. Carlota es profesora en la Universidad de Zúrich de lingüística, que no literatura, lingüística ibero-románica. Un fuerte aplauso para Carlota de Benito. Me llamo Carlota de Benito y soy lingüista. Ay, pues yo hablo fatal, lo siento muchísimo, perdóname. Eso es lo que me suelen responder cuando me presento de esa manera, que es como si entrara en un jardín y dijera, me llamo Hildegarda de Bingen y soy botánica, y una flor me dijera, ay, pues yo florezco fatal, lo siento mucho, no te asustes. Esto es absurdo, porque para los lingüistas, los hablantes, también llamados personas o fórmulas químicas para algunos, son lo mismo que las flores para los botánicos, es decir, nuestro objeto de estudio. Y esto significa que no os juzgamos como hablantes y que nos parece totalmente normal que haya varias formas de hablar. ¿Por qué? Porque al final la lengua es nuestra caja de herramientas de la comunicación. ¿Y qué hacemos cuando vamos a nuestra caja de herramientas y nos falta una herramienta? Pues lo mismo que cuando queremos abrir una cerveza y no tenemos un abrebotellas, que cogemos un mechero, un cuchillo o un tacón de aguja si es necesario. A veces nos pasa con nuestra caja de herramientas que llevamos utilizando algo de una manera toda la vida y no era como se había diseñado, como le pasó a este señor con el iPad que le regalaron y que utilizó como tabla para cortar verduras. Entonces, gracias a estas dos cosas, a que los hombres somos, o los hablantes somos creativos por un lado y el input que recibimos, la lengua, es ambigua, creamos nuevas formas de hablar y todas son óptimas. Y lo que voy a hacer hoy es daros un ejemplo de un cambio lingüístico y explicaros por qué ocurre. Porque imaginaros cuando llego a un pueblo de Castellón, Lucena del Cid, y hago una entrevista a un señor y me dice esto. ¿El audio no funciona? O cuando estoy escuchando un grupo de música valenciano, musicants, y oigo esto. Porque cuando yo escucho el himno de Valencia me emociono de verdad. Claro, lo único que puede pensar una después de oír esto es en qué va a ser, en la faraona. Bueno, en todos estos casos lo que hemos oído son al pronombre se en contextos inesperados. ¿Por qué inesperados? Porque el pronombre se es un pronombre de tercera persona, pero lo hemos escuchado en contextos de primera persona como al semse o en contextos de segunda, como se queréis o si me queréis irse. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha llegado se a ocupar esos contextos? Pues eso es lo que os voy a explicar. Y cuando explicamos un cambio lingüístico podemos acudir a tres tipos de motivaciones. Motivaciones universales, motivaciones locales y motivaciones externas. Las explico de una en una. Con las motivaciones universales lo que hacemos es investigar cómo se dice algo determinado en todas las lenguas del mundo o más bien en una muestra representativa de las lenguas del mundo. Ahora nos interesa la forma de los pronombres reflexivos, como sé, que son los que nos indican que el sujeto y el objeto son la misma persona. Es decir, cuando yo digo yo me veo, la persona que ve es la misma que la persona que es vista. Esto es un pronombre reflexivo, por lo tanto. Lo que pasa es que con los pronombres reflexivos tenemos un problema en la tercera persona, porque cuando una primera persona ve a otra primera persona, este contexto es inequívocamente reflexivo, porque solo hay una primera persona, que soy yo. Pero cuando una tercera persona ve a otra tercera persona, pueden ser la misma, ella se ve a sí misma, pero pueden ser dos terceras personas distintas. Ella la ve a ella. Y en este caso tenemos un problema lingüístico que las lenguas tienen que resolver. ¿Cómo lo resuelven? Pues mayoritariamente de dos maneras, como hacen el español o el catalán, con un único pronombre reflexivo, se, en la tercera persona, o como hacen lenguas como el ruso,
con un único pronombre reflexivo que ocupan todas las personas. Y estos dos sistemas son óptimos. ¿Por qué? Porque todos solucionan ese problema de la tercera persona y además son económicos, porque nos obligan a deducir un poquito, sacrifican algo de claridad. El español y el catalán sacrifican claridad en que no señalan siempre la reflexividad. Tenemos que deducirla en todas las personas que no son la tercera. El sistema del ruso sacrifica la mención a la persona. Tenemos que deducirla a partir de la forma del verbo. Y además sabemos otra cosa, gracias a las investigaciones sobre las lenguas del mundo, que los sistemas como los del ruso proceden de sistemas como los del español y el catalán. Es decir, el ruso tuvo un sistema parecido al del español antiguamente. Así que esto nos puede decir, ok, a lo mejor lo que le está pasando al catalán o al español en los ejemplos que hemos visto antes es que están mutando a un sistema como el del ruso. Esto sería una motivación universal, porque sabemos que el sistema del ruso es un sistema frecuente y, por lo tanto, cognitivamente sencillo, fácil de llegar a él. Pero esto no es una explicación, no nos dice cómo se ha llegado a ello. Y ahí es donde nos ayudan las motivaciones locales, donde nos interesa el contexto concreto en el que algo ha cambiado en la lengua. En este caso sería, en nuestro ejemplo, el contexto concreto en el que necesitamos un tacón de aguja para abrir una cerveza o el contexto concreto en el que empezamos a usar se en otra persona. Y aquí tenemos motivaciones distintas para el español y para el catalán. En el español, la primera pista nos la dan esas entrevistas que estuve realizando en la Comunidad Valenciana y en Murcia, en las que era mucho menos frecuente una forma como se vamos, en las que se suplanta a nos, que una forma como se vais. Y esto nos hace pensar que, puesto que se vais es más frecuente, es también más antiguo. Y la siguiente pista nos la da Lola Flores, con ese si me queréis irse, en el que tenemos un caso muy peculiar, porque es un imperativo, pero ese es imperativo que también es un infinitivo. Y los infinitivos en sí mismos son muy especiales, porque no tienen persona propia. Cuando yo digo tengo que ir, ese sujeto de ir, el infinitivo, es yo, y lo sabemos porque he dicho tengo. Pero si digo tiene que ir, el sujeto será él o ella. Cuando no tenemos contexto que nos ayude, si por ejemplo yo ahora les digo a callar, aunque no les hace falta, no sabemos, no tenemos contexto que nos ayude. Y si digo a callarse, de repente aparece esa tercera persona. Entonces es como la persona por defecto. Entonces en español seguramente esto es lo que ha pasado. El se ha ido subiendo por esta escala de contextos. En el catalán el caso es distinto y seguramente los famosos pronoms, la dificultad famosísima de los pronoms febles nos ha ayudado a que se confundan estos pronombres. Porque ya saben que los pronombres átonos del catalán cambian su forma de pronunciarse según cómo estén en relación con el verbo. Y en algunas de estas formas son muy parecidas a las formas de se, como ens es bastante parecido a es o us a s, por ejemplo. Y entonces lo que ha ocurrido seguramente en catalán es que se han confundido porque suenan de forma similar. Pero antes les he hablado de otra motivación y dirán, ¿para qué? Si nos lo acaba de explicar todo perfectamente. Gracias. Bueno, la siguiente motivación las he llamado motivación externa y se trata del contacto lingüístico, porque no se les habrá escapado que el español y el catalán son lenguas en contacto y que además les he estado dando ejemplos de zonas en las que están precisamente en contacto, salvo Murcia. Entonces, ¿para qué necesitamos esta explicación? En realidad no la necesitamos, pero es un poco curioso que solamente se dé este fenómeno en esta zona en contacto. Así que el contacto lingüístico nos ayuda a explicar que el fenómeno que se haya quedado en esas zonas o que haya sido más rápido o incluso que haya llegado hasta Murcia poquito a poco, porque sabemos que en Murcia, donde no hay contacto, está menos desarrollado. Así que, antes de acabar, les hago un resumen. Esto es como, lo que les acabo de contar es como si dos comunidades vecinas hubieran reinventado los palillos chinos. A partir de los cubiertos que tenían un tenedor y un cuchillo y empezaron a utilizar los mangos para comer. Claro, se dan cuenta de que este sistema no funciona bien y lo van mejorando porque se estaban clavando el tenedor en la palma de la mano. Y copiándole al vecino que está tomando las mismas innovaciones, pues mejoran su sistema hasta tener un sistema totalmente óptimo. Muchas gracias.